Aquí estamos de vuelta con todos ustedes en Primera Hora, el matutino, por aquí por Teleimpacto desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. La gente entiende de que hablar de la Plaza de la Cultura, como es algo que a lo mejor no le interesa a la gente, así también habrá funcionarios del actual gobierno que, conscientes del poder que tiene su gobierno y el control de las estructuras de esta sociedad, entiende de que nadie a lo mejor va a hacer ningún tipo de reclamación o solicitar explicación en torno a lo que ellos hacen, porque realmente el pasar por la Plaza de la Cultura el martes pasado y ver todo lo que allí aconteció, también fue una situación difícil. Pero hay aspectos históricos que a lo mejor mucha gente de esta generación no sabe, que en donde está la universidad APEC en La Gómez, Sí. casi que era 27 de febrero, ahí vivía la mamá de Trujillo, ahí estaba la casa de la mamá de Trujillo. Esa era la casa. Ahí en todo ese perímetro, ahí vivía mamá Julia, como le decía. Julia Molina Chevalier. Julia Molina, doña Julia Molina Chevalier, era una mujer muy fina. Descendiente de haitiano. Así es. Sí, para que se entienda. De muy buena formación. Y ahí vivía ella. Ahí, esa era la casa donde se pernoctaba. Ahora, la parte que se utilizaba como hacienda, Como finca. como finca, que es ahora, el término realmente. Sí, ahora, anteriormente la hacienda. Anteriormente era hacienda, es todo lo que es el perímetro de la Plaza de la Cultura. Junto también con una parte que se le agregó a la casa de la Embajada Americana, que usted sabe que colinda con la Plaza de la Cultura. Y ahí estaba toda esa estructura interna de la Plaza de la Cultura, siendo esa la hacienda de Mamá Julia. Por eso era la diversidad de árboles, frutales, maderables y florales, que a ella le gustaban mucho las flores que hay en la Plaza de la Cultura. Esa es la razón por la cual el mismo biólogo dice que es un pulmón a lo interno del Distrito Nacional por la diversidad de especies que hay en la Plaza de la Salud, en la Plaza de la Cultura. Sin embargo, cualquiera ahora mismo se abroga el derecho de hacer lo que quiera con eso, comenzando con el Ministerio de Cultura. Que precisamente nosotros hablando fuera del aire, digo yo, pero es verdad. ¿Ustedes recuerdan lo que yo dije en el comentario? A alguien se le ocurrió hacer algo ahí porque eso lleva comisión, eso lleva picoteo, eso lleva presupuesto, lleva de todo eso. Eso es así. Se la buscan como quiera. Como quiera ellos utilizan eso. Para donde sea y como sea. Sin embargo, para la historia municipal del distrito, la Plaza de la Cultura es un emblema de lo que fue aquellas propiedades que tenían los Trujillos y que forman parte de nuestra historia. Por eso, para que ustedes sepan, primero porque hay que saber, o sea, yo no residía en Santo Domingo, ni conocía nada de eso, pero hay que revisar la historia para conocer cosas. Pero me parece nosotros hablando fuera del aire que sí, que ciertamente afirmo de que ahí hay otros intereses que no sea meramente construir una plazoleta frente a donde estaba el Museo de Historia Natural, el Museo de Historia y Geografía y el Museo del Hombre, y también donde estaba la parte frontal, donde está el Museo de Historia, que es ahí donde estaba el carro donde mataron a Trujillo, que estaba ahí alguien que nos esté mirando y que haya ido, veía entonces todos esos aspectos y objetos históricos que hay en la Plaza de la Cultura. Pero bien, no hay problema. La historia se encargará de juzgarlos a todos. Yo lo que no sé realmente, ¿qué será
al momento cuando se pase balance, cuando salga el PLD del gobierno, que pase el balance de lo que ha significado el paso del PLD por la dirección política del Estado Dominicano. Porque yo creo que ese control que tienen del poder lo tienen todo concentrado fundamentalmente quien es presidente, porque lo tuvo Leonel cuando fue presidente y lo tiene Danilo cuando sea presidente, hasta control de su partido. Leonel lo tenía, el control de todas las estructuras del PLD, y lo tiene Danilo ahora el control de todas las estructuras del PLD, porque al fin y al cabo todo obedece a quien tenga la facultad de firmar y ordenar la entrega de dinero, contrata, presupuesto, comisiones y todo lo que implique el manejo de los fondos públicos. Ese es el que tiene el control, porque aquí no es líder nadie. Es el que tiene el control del presupuesto, el que dirige el presupuesto, el que puede designar para que usted se beneficie del presupuesto. Ese es el líder. Esa es mi humilde convicción con relación a eso. Los líderes políticos de este país murieron. Bosch, que tiene que a lo mejor su ataúd con sus restos deben estar muy por debajo, más para abajo de donde lo dejaron cuando fueron a sepultarlo, con todo esto que ha pasado, cuestión de que no le pueda llegar nada. Nada de este desorden, este desastre, este abuso de poder, esto que han hecho esta gente. Algo sumamente lamentable para la nación dominicana, pero nada es eterno, sigo concluyendo. Nada es eterno, ni siquiera la propia vida, que a la gente se le olvida muchas veces que va a tener que perecer alguna vez, necesariamente. Mira, Henchi, cada día más uno se da cuenta que hay un salvajismo de dirección de gobierno. En los últimos años, estos últimos 23 años, que mucha gente me pregunta, ¿por qué que tú acusas tanto los últimos 23 años? Bueno, porque hay que leer la historia. Uno debe de entender que 23 años atrás, los que gobernaron, bien o malo, más malo que bien, respetaron. Tenían más sentido. Y tenían sentido. Claro. Y quienes iban a los cargos estaban preparados. Mira, Henchi, y ustedes que me están viendo, los funcionarios de la era de Trujillo eran funcionarios con concepto, señores. Trujillo era un ladrón. No puedo decir lo contrario. Trujillo era un ladronazo. Y entonces tenía un grupo de ladrones, pero reducido. Pero él era la cabeza. Ahora, el concepto de cargos para ocupar los cargos públicos, Trujillo los respetaba. En un 95% Trujillo no designaba a nadie que no estuviera en capacidad de responder a lo que significaba ese puesto. Exactamente. Ahí no tenía que ver ni amiguismo, ni familiar. Trujillo no jugaba con eso. Y no puedo decir lo contrario, porque Balaguer es un ejemplo de los cargos que utilizó y que fue bien visto por Trujillo. ¿Qué ocupó Balaguer? Cancillería, ministro de Educación, embajador, hasta presidente títere. Y no tenía Balaguer la condición para ser ministro de Educación. No la tenía para ser canciller de la República. No la tenía para ser embajador. Oigan, los cargos que ocupó Balaguer. Ahora, no podía ser Arturo Logroño canciller de la República. Y usted busca quiénes eran los funcionarios que ocuparon cargos de la administración pública en la era de Trujillo, y eran personas probadas y con capacidad, y en su mayoría honestas, aunque trabajaban para el sistema. Usted dirá, honesta, sí, porque eran personas con principios, pero estaban obligados al sistema, al régimen, pero tenían otra formalidad de personas. Cuando Juan Bosch llegó, nombró personas con condiciones, y el primero que se equivocó lo canceló.
Ahora, usted busca a don Antonio, usted busca a Balaguer, los 12 años. Sí, 12 años criminales, sangrientos. Ahora busque los cargos. ¿De quiénes estaban en los puestos que Balaguer designaba? ¿Eran personas con condiciones o no? ¿Usted cree que Perichel Vidal no era un gobernador del Banco Central con condiciones, gente? Claro. ¿Usted cree que Quesada no era un gran director de impuestos internos? Y usted busca uno por uno. La doctora Altagracia Bautista de Suárez. Usted me va a decir a mí que no tenía condiciones. Martínez Villanueva. Yo lo voy a recordar para recordar cargos donde habían personas con condiciones. No así Bello Andino, que eso no servía. Se fue un ladrón con el hidroqueve. ¿Por qué era de mano derecha de Balaguer? Porque habían excepciones, pero mínimas. Usted veía que él mandaba los cargos a quien tenía que ser. Aunque después lo relajó, porque así fue. Fernando Álvarez Bogal ocupó cargos en el CEA que aunque hizo la cosa que no debió ser, no era porque no estaba preparado. Claro, claro. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero era la persona indicada. Si usted busca a los directores del CEA en la era de Balaguer, había que respetarlo. Sabían de eso. Y los directores de ingenio. No era todo el mundo que iba. Ni a trabajo iba todo el mundo. Ni a salud pública. Doctor Ney Arias Lora. Busquen quiénes eran. Científico. Eran personas con condiciones, por Dios. Ahora, de 1996 a la fecha, si usted logra conseguir el 5% de nombramiento honorable con condiciones, yo lo felicito. El 5% nada más en los gobiernos de Leonel, Hipólito y Danilo. Analice quiénes son los que han estado en cargo. Si no han sido un escándalo, sin condiciones ni preparación y con corrupción en abundancia. Se perdió el criterio. Señores, se perdió. La corrupción ha perdido el criterio. Ustedes no ven que nombran jueces a cualquiera. Y mientras más corrupto y más ligado al partido y al presidente. Oye, señores, qué vergüenza. Usted, qué desgracia esta, ¿eh? Anteriormente se buscaba a Trujillo, Balaguer y don Antonio, buscaba personalidades para ocupar los cargos. Ahora se buscan amigables y sobre todo personas supeditadas a lo que diga el jefe. Se hablaba de que Trujillo había que hacer lo que diga el jefe y lo que diga Balaguer es lo que va. Uy, pero había otro criterio, señores. ¿Cómo conservaban Balaguer los bosques y Trujillo? Sí. 23 años para acá, Leonel, Hipólito y Danilo han conservado nuestros bosques, han tenido respeto por la naturaleza. Balaguer construyó en 1970 la Plaza de la Salud, de la Cultura. Hizo todo lo posible porque la mayoría de esos árboles, que era un pulmón, porque esa era la determinación, al igual que el Parque Botánico, Balaguer lo conservó. Lo que llegamos a ir en los años 70, 80, a la Plaza de la Cultura, eso era brisa, sombra. Sí, claro. Felipe Pirela, sombra nada más. Una maravilla majestuosa donde se construyó. Y Balaguer, los urbanistas que buscaba Balaguer para las construcciones y la preservación de los árboles, era increíble. Eran ingenieros urbanistas, arquitectos urbanistas, con sentido y criterio de todo lo que se hacía. Porque no todo era malo. No, de ninguna manera. Pues yo no puedo decir que todo es malo. Yo tengo que admitir y reconocer en mi vida lo que fue la conservación de la flora, la fauna, los ríos y los bosques de Trujillo y Balaguer. Ahora yo tengo que
pedir perdón a ellos en torno a eso, no a otras cosas. Sin embargo, ahora, ¿a quién le pido respuesta de la deducción que se está haciendo? ¿Ustedes creen que Eduardo Serman, arquitecto, ministro de Cultura, responsable del desastre que hay ahí en la Plaza de la Cultura, para qué tumba árboles de caoba? ¿Cuál es el significado y a dónde va a parar esa madera? Sería bueno que él le explique a esta sociedad, Eduardo Serman, a dónde vaya a parar esa madera que tú acabas de destruir. ¿Quién te ha dado el derecho de acabar con nuestros árboles? Árboles que tienen más de 100 años ahí, lo que él destruyó. Increíble. Vienen de los años 30 y estamos en el 2019 y estaban ahí antes de llegar y de hacer la hacienda Julia Altagracia Julia Molina Chevalier, la madre de Trujillo, a quien vemos ahí. Ese es doña Altagracia Julia Molina Chevalier. La que está en el centro. Exacto, la que está en el centro. Ahí está ella, a quien le decían Mamá Julia. Mamá Julia. Y responsable de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Para los que no saben de la historia, se llama Nuestra Señora de la Altagracia no solamente en honor a la patrona, sino que doña Julia se llamaba Altagracia Julia Molina Chevalier. Y esa maternidad fue de la era de Trujillo, maternidad La Altagracia, para que se entienda y la gente conozca de historia. Ahí nací yo, Henchi. Mi madre me contaba que habían todas las condiciones para dar la luz ahí. Porque hay que recordarle también a la gente que todo lo que el gobierno hacía era tributo a Trujillo o a alguien de su familia. Sí, eso es la verdad. Por eso la Altagracia. Por eso la Altagracia. Para que la gente entienda por qué son las cosas. Pero Trujillo tenía sentido de preservación de la zona colonial, de la historia. Lo tenía Balaguer también, porque Balaguer era discípulo. Que había que preservar los valores coloniales de siglos. Se remodelaban, pero bajo la supervisión de personas y arquitectos urbanistas, conocedores de lo que es la humanidad, el museo, la historia. Vaya a ver como el otro director de la cultura. ¿Tú viste cómo desbarataron muchísimas cosas en la zona colonial? José Antonio Rodríguez. José Antonio Rodríguez. Y el otro, el Barbú, ¿cómo se llama? No, Berger. Berger. Óigame qué Berger, tres fatales hemos Berger. tenido en cultura. Tres fatales. José Antonio, Berger y ahora Serman. Óigame, qué falta de criterio presidencial para designar personas con cierto rango honorífico de honorabilidad en los cargos públicos. Ahora no. Ustedes no ven por qué los ministros de educación son cualquiera. Ven tú porque eres de los míos y va a manejar dinero. Oye, no es el criterio de la educación, no es el criterio de energía en mina para eso, es el criterio de quién va a manejar dinero. Y dame un cargo donde yo me busque lo mío y lleve. Óigame, ¿ustedes creen que una nación puede sobrevivir? Por eso es que estamos ya en los últimos, de los últimos, en todos los aspectos. Mira, cuenta, ahora que tú dices de los ministros de educación, el otro día se me olvidó comentarte de que hubo un señor que me dijo, a mí yo siempre lo veo a ustedes en el programa y ustedes que hablan mucho del Ministerio de Educación, pero ¿y qué ustedes le pueden pedir a dos gente que no tienen que ver nada con el sector y que no tienen, que no son pedagogos, no son... Porque fíjate una cosa, un individuo arquitecto lo lleva para allá para educación, tiene que haber conflicto, tiene que haber, porque es que él no sabe nada de eso.
aunque tenga todos los técnicos a su alrededor, al final prevalece el criterio del ministro. No, ¿Entiendes? y la corrupción ¿Y qué te lo invade. pedir? Y dice que Amarante Baré, ¿pero y quién para Amarante Baré? ¿Entiendes? Dice, pero, ¿Qué pedagogía puede pero y tener? al final lo que se impone es la voluntad del ministro, aunque todos los técnicos le recomienden lo necesario para seguir avanzando en el sistema educativo nacional. Dice, al final se impone la voluntad del ministro y el ministro va y la lleva al gobierno y el presidente le dice lo que conviene políticamente, no lo que tenga que ver. Los cargos son chelcha. Sí, ¿Qué puede saber el arquitecto Eduardo Selman? Que un día va, hay que revisar lo que pasó. Cuando él pasó por Colde, un día saldrá todo, señores, ¿eh? Y ahora está acabando con cultura. Pero yo lo conozco. ¿Y qué daño le hemos hecho a este país, al PLD y al gobierno, para que nos destruya todo? ¿Cuál es el daño que le ha hecho a la sociedad? Permitirle ser millonarios que no lo eran. Oye, eso, qué pobreza tienen. Con la designación yo de mentalidad. ¿Y qué vínculo tiene Eduardo Selman con el trabajo de la cultura en el país? Pero Dios mío. ¿Tú no ves que es cualquier cosa? ¿Por qué arquitecto? No, parece que había que poner uno y lo llamaron. No, que él había que darle un cargo. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Vamos a ver dónde te colocamos. A lo que hay es cultura, vamos a ponerte ahí. Mira a ver lo que tú haces. Vamos a poner a José Antonio que vaya para allá para cosas. Sí, que vaya a cantar para allá. Y allá. ahora ese embajador que yo quedó. Oye, ¿cómo es el criterio, eh? Así no podemos avanzar. No. Imagínate tú. No, así no podemos. Cómo tenemos la diplomacia también. Qué desastre tenemos. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Eso es la cualquierización. Eso es un desastre. Porque mira, debo de reconocer que el canciller ha hecho su papel. Debo de admitirlo. Miguel Vargas, yo no puedo decir que en términos profesional y manejo de la Cancillería, como canciller, como figura, no puedo decir que no tiene las condiciones. La tiene. Ahora, el cuerpo diplomático de la República Dominicana. Deja mucho que desear. Dios mío. Busque las designaciones entre reformistas y PLDistas y personas que... Botellas políticas. Y botellas políticas. Sí, claro que son botellas. Desastre, Dios mío. Botellas políticas. No tienen prestigio. Así no se puede. Usted se imagina a Carlos Castillo, cónsul en Nueva York. ¿Qué prestigio puede tener Carlos Castillo de cónsul en Nueva York? Con toda la diablura que hizo en Haití. Y otras cosas más que le guardaron de una lancha. Y como senador ni hablar. La figura consular de los dominicanos en la urbe de Nueva York, donde existe la mayor colonia de dominicanos fuera del país. Y ese, no, señores, vamos a respetarnos, por Dios. Eso es una situación difícil, ¿sabes? Óyeme. Así no podemos. Es una cosa. Y hay mucha gente vinculada a actos dolosos e ilegales en el país que está en el cuerpo diplomático. Ah, sí. Oye qué representación, ¿eh? Para que no sepa. Y lo que pasa es que uno no se da cuenta. Sí. Pero cuando quieren, hay un delincuente de eso, que lo quieren enfriar, lo meten por debajo de una cosa y lo mandan. Para darle un salario. ¿Entiendes? Y sacarlo del país también. Sacarlo de la vez que no lo vean. Porque el poder da para eso. Para esconder y proteger. Eso es impunidad. Sí. ¿Entiendes? Sí. Porque impunidad es aquello que no se conoce, que no se sanciona, que no se castiga, que se protege, que se encubre, que se tapa. Eso es impunidad. Y eso es lo que hacen con muchos de ellos. ¿Tú crees que pueden sentirse bien? Al tú mencionar a Carlos Castillo, me acordé yo de dos delincuentes que están en el cuerpo diplomático. Pero oye este que te voy a mencionar. Y los medios lo han festinado como un éxito. El ministro de la República, licenciado en informática, ¿no? Informática, dirigiendo arquitectos e ingenieros. Ya él se considera más ingeniero que los ingenieros. Bueno. Es increíble, ¿eh? Trujillo no había hecho eso, ¿eh? Bueno. Ni Balaguer, ¿eh?
eso se ha convertido, el Ministerio de Obras Públicas, en unas Fuerzas Armadas. Ahí todo es militar, todo es guardia. Tienen un museo, almacén, de enciendo vehículos destartalados que no le dan mantenimiento para comprar nuevo. Prefieren comprar nuevo y no darle mantenimiento. El sistema que se utiliza para usted entrar ahí, la remodelación que se acaba de hacer en Obra Pública, que hizo Gonzalo Castillo, me recuerda a Melanio Paredes, el ascensor que hizo para subir su vehículo. Ay. En educación. Porque aquí hay gente que está en los cargos que piensa que eso es de ellos. Y de por vida él va a ser ministro de Obra Pública, Gonzalo Castillo. Y tiene un ejército. Usted anda por la San Cristóbal, por todos los alrededores de Obra Pública, y eso es, parece, el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Usted no cree que está en el Ministerio de Obra Pública. Usted tiene que pasar por 10.000 guardias para usted entrar al Ministerio de Obras Públicas. Eso parece las Fuerzas Armadas. Increíble. Gonzalo Castillo parece jefe de Estado Mayor del Ejército. Eso es lo que parece Obras Públicas. Y un desastre ahí de mantenimiento, que eso no tiene madre. Porque en este gobierno hay muchos funcionarios como el 911 que enciendo que se dañe un motor o una ambulancia, nada más por una pieza, la abandonan. Pues no le ha costado nada. Vamos a ver cómo pedimos, conseguimos una nueva. Así Obra Pública. Hey, esa camioneta, usted búsquenla. Nada más por piececita y después en esos almacenes se roban todo y por 20.000 o 30.000 se invierte 1,5 millones para un vehículo. Ahí ese es el criterio que se tiene en los nombramientos. Oye, el ingeniero, antropólogo, geólogo, Antonio Isaac Conde, es el director de Energía y Minas. Y Isaac Conde es geólogo. ¿Tú te imaginas? Y te habla de mina y de lo que hay que hacer, que tú te asustas. Óigame, el que vendió toda la empresa del Estado y dice que hay que explotar todas las montañas. Sí, Loma Miranda, sí, que hay que sí, explotar sí, todo. sí. Ese criminal Sí. de la ecología dominicana, ese bárbaro, que le quedan pocos años y quiere destruir hasta su nieto y todo esto aquí. Antonio Isaac Conde, ¿qué le importa a él? Director de Energía y Minas. Y donde está la Academia de Ciencia, donde están unos grandes ingenieros, conocedores de la geología. Ah, él lo tiene para consultar. Óigame esta vaina. Eso lo contrata a él para consultar el que no sabe. Usted sabe lo que es eso. ¿Qué gente? Sí, O sea, él tiene asesores, él no sabe, entonces él busca lo que saben, que deben de tener el cargo. Y así que se maneja el Estado de un país que dice que va a progresar. Y si le sigo diciendo, eso da miedo en los cargos de la administración pública. En estos últimos 23 años, es un desastre, un puro desastre en los cargos públicos. Ahí es que da pena. Y en eso no se equivocaban los de abajo. Se equivocaban en el maltrato que había por las protestas. Estos nos maltratan 2 veces. Aquellos que le criticamos por lo malo, nos maltratan y maltratan a la sociedad en general. Señores, así no es. Los cargos no son para todo el mundo. Ustedes verán ahora en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, Sí. que ya se sabe que Henry Molina, Sí. aunque sea político y todo,
Y aunque diga de sus relaciones con el PLD y todas esas cosas, no olvídense. Digan lo que ustedes quieran. Ya, eso no que ese que va. Porque aquí los cargos son por encima de todo el mundo. Es el que va. No le importa nada. ¿Qué sociedad? Que hablen lo que quieran. Nosotros somos el poder. Sí. Y el poder hay que usarlo. Sí. Y es para usarlo el poder. Carajo. Y se vanaglorian de eso ellos en muchos lugares donde ellos se encuentran y lo plantean y lo dicen claramente así. Ay, hombre, ¿qué importa? Oye, esos dos babosos hablando disparate. Mismo, pero mira, fíjate incluso, hasta como la gente de poder, ¿entiendes? Actúa sobre sus propios compañeros. Sí. Mira cómo tienen aqueroseado a Leonel Fernández. Oye, cómo es el calificativo, el retroceso. El retroceso. Cuando yo veo que alguien publica en los periódicos y dice, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, yo digo, ¿y es verdad que Leonel se cree que él es presidente del PLD? Si él se lo cree allá él. Porque presidencia de qué? Si a usted no lo respetan nadie. Los subalternos que deben de respetar que usted es el presidente de ese partido, mira cómo lo aquerosean. Amarante Valé, mira lo que dijo Francisco Domínguez Brito. Mira cómo es que hablan. Temo montar lo que decía. Dios mío. Y ahora lo del gobierno, te han puesto el mote de retroceso. Puede haber respeto en una organización política cuando a su principal figura lo aquerosean. Sí. No puede haber respeto para nadie. Sí, yo creo que eso deja mucho que pensar a la gente, al electorado dominicano. Esta situación interna que se ha repetido en otros partidos, en otros grupos, pero lamentablemente esta es la situación por la que está pasando el PLD ahora, y que aquel que se mantiene haciendo algún tipo de reflexión para saber cuál es la forma y la convivencia de los individuos dentro de las organizaciones, no puede entender bajo ninguna circunstancia de que esto pueda ser el comportamiento y la forma en que se está llevando las relaciones a lo interno de una organización, de un señor que aunque era cascarrabia, porque hay que decir que Juan Bosch no era fácil tampoco, tiene un temperamento necio. Pero tenía principio. Pero el tipo tenía cierta formación, sí, cierto criterio de las cosas. Y respetaba. Y era un hombre respetuoso. Sí. ¿Entiendes? Sabía hasta dónde le tocaba. Aunque se imponía muchas veces, pero era respetuoso. Pero la imposición es la condición del líder, porque el líder también tiene que imponerse, ¿entiendes? Sobre la base de los preceptos, ¿lo entiendes? Normales. ¿Y quién lo respetaba? Entonces, ahora, ¿quién se atrevía a respetarlo a él? Entonces, son un tipo de situaciones que realmente... Oye, ver a Leonel, presidente del PLD, es algo hasta repugnante dentro de ese mismo partido, porque de la forma despectiva que hablan lo del gobierno de Leonel. Pero Cuestacuri, eso pero y hasta de la familia de ese señor, sí, hasta de los hijos. Sí. Óyeme, no, pero... Entonces tú me dices a mí que eso es un partido político con disciplina. Hasta los hijos van. Ni siquiera la familia se respeta. No. Porque también en el plano político es un tipo de personalidad que uno asume. No. Pero hasta la familia. Por eso es que a mí me preocupa el partidismo, porque mira, a Miguel Vargas no lo respetan como presidente del PRD. ¿Cómo va a ser? No, porque mira lo que ha seguido, mira lo que nosotros. Tampoco en el PRM se respeta a nadie. Entonces, eso tiene que llamar la preocupación a la sociedad. Señores, yo sé que concluimos ya, pero miren, no hay árbitro, No tenemos árbitro y estamos sembrando un odio y una indiferencia entre los grupos políticos que mañana nos vamos a arrepentir. Sí, eso repercute socialmente. Óyeme, nos vamos a arrepentir. Fíjense cómo contestan entre los mismos partidos. Señores, bueno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, así es. Aquí no hay respeto para nadie. Después cuidado. Después cuidado con eso. Lo venimos señalando, Bueno. Agripino está ya retirado. Y el cardenal está enfermo. Sí, claro. Que eran las figuras que intervenían
cuando había conflictos, ya no hay creíble. Ya tú sabes. Ay, Dios. Bueno, señores, nosotros les damos a todos ustedes las gracias por habernos sintonizado desde las 6 de la mañana hasta esta hora en una nueva presentación de Primera Hora, el matutino, por aquí por Teleimpacto, canales 22 y 52. 52 en la televisión abierta de la República Dominicana y en Tricón y en Claro también, como usted lo puede ver en Win, Aster y Tricón. ¿Y en el exterior. ¿Y en la tarde no pueden ver? En el exterior, a través de Televisión Dominicana y en nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Y nosotros tenemos una nueva oportunidad con todos ustedes a las 4 de la tarde de cada día, de lunes a viernes, en Panorama Social TV. Gracias, señores. Sean felices, cuídense mucho y pasen un feliz fin de semana.